Muy buenas noches con todas y con todos. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro programa 3D de diálogo diverso en directo. Recordarles a todas y a todos ustedes que este es un esfuerzo que podemos llevarlo adelante y lo hacemos realidad con el apoyo del PRM, el Programa de Refugio y Migración, que aquí en el Ecuador, a Diálogo Diverso, a CARE Ecuador y a Fundación Alas de Colibrí, nos permite llevar adelante el proyecto Todos los lugares, todas las personas, que tiene como principal objetivo precautelar la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana, particularmente de la población venezolana que vive en el Ecuador. Nuestro objetivo como Diálogo Diverso desde octubre del 2018 ha sido la creación de instaurar el primer programa de protección para personas LGBT en situación de movilidad humana, Mi Casa Fuera de Casa, desde el cual la importancia que tiene conocer directamente desde las voces acerca de la migración LGBTI y el COVID-19 en Venezuela. Para esto queremos hacer una breve introducción al tema. La situación actual en Venezuela, donde la escasez de la medicina, la escasez de alimentos, los servicios básicos y que se vive en una situación constante de violencia e inseguridad, ha traído consigo la falta de garantías de derechos, tanto humanos como socioeconómicos, hechos que han generado que miles de personas y familias tengan que salir del país en condiciones precarias y en altas situaciones de vulnerabilidad, poniéndolos en esta búsqueda constante de buscar un mejor futuro. Entre varias organizaciones que actualmente buscan contrarrestar las problemáticas presentes, diferentes organizaciones de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y también de la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, han venido trabajando activamente por los derechos de las personas que se encuentran en condición de movilidad humana. Desde ACNUR, por ejemplo, se ha trabajado activamente para que los gobiernos de los países de acogida puedan responder a las diversas necesidades que presentan las personas refugiadas y migrantes. Dentro de este contexto, el objetivo que tiene Diálogo Diverso ha sido también poner sobre la mesa la contextualización y la importancia que tiene no ver a la movilidad humana como grupos homogéneos, sino también incidir de manera directa en la particularidad de aquellos casos, principalmente quienes desde la diversidad sexogenérica han tenido también que verse forzados a tener que migrar y buscar una mejor oportunidad de vida, principalmente en los países de la región suramericanos. El COVID-19 representa un nuevo reto para las personas en situación de movilidad humana. Esta pandemia ha hecho que las desigualdades se profundicen, pero sobre todo que se evidencien y el acceso a recursos sea cada vez más difícil. En el programa de hoy se analizará la situación de las personas LGBTI refugiadas y migrantes de Venezuela y también los diferentes mecanismos a través de los cuales podrán enfrentar de manera efectiva el COVID-19. Para esto queremos ofrecerles a ustedes un video introductorio en este momento. ¿Y nosotros vemos el video o no? Está en este momento, el video está en Facebook.
Y bueno, tal como lo habíamos comentado anteriormente, lo que nos convoca en esta noche es hablar de la realidad que viven las personas LGBTI en Venezuela, pero también hablar del impacto que tiene el coronavirus en la población LGBT en situación de movilidad humana, particularmente sobre la población de la diversidad sexogenérica que desde Venezuela ha tenido que verse forzada a migrar a diferentes países de la región, principalmente en Latinoamérica. Es un honor y es un gusto para Diálogo Diverso a través de 3D, Diálogo Diverso en directo, contar esta noche con dos grandes invitadas y sobre todo cercanas a nuestra organización. Queremos dar y agradecer una bienvenida especial a Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional en Venezuela, una de las primeras mujeres abiertamente trans de la diversidad sexual en ocupar un cargo tan importante en nuestra región. Ella es activista, profesora y abogada, doctora en Derecho Comercial por la Universidad de París, con un diplomado en Derecho Comparado. Defensora y activista de derechos humanos, especialmente por las mujeres de la comunidad LGBTIQ+, y también de las personas que conviven con el VIH. Por otro lado, tenemos también el gusto y el agrado de poder contar con la presencia de nuestra amiga Quiteria Franco, investigadora y activista venezolana a favor de los derechos de la población LGBTIQ+, coordinadora general en Unión Afirmativa en Venezuela, magíster en Lingüística Aplicada, diplomado en Traducción de la Universidad Metropolitana, licenciada en Educación, mención en idiomas modernos, inglés y francés. Mis queridas amigas, el gusto de poder compartir con ustedes esta noche, el enorme agradecimiento desde nuestro equipo de Diálogo Diverso que nos permite compartir con ustedes este espacio de reflexión tan importante, debido a que para quienes desde la defensa de derechos estamos trabajando de manera permanente en la protección y promoción de derechos de la población venezolana que vive en Ecuador, particularmente de la población LGBT, es un gran impulso el poder contar con su presencia. Mi querida Tamara, empezamos contigo y tus saludos a la gente que en este momento nos escucha. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, un gran saludo a todas, a todos los que están al otro lado de la red y bueno, esperando que sea de su agrado la participación. Muchísimas gracias, mi querida Tamara Adrián. Mi querida Quiteria, el gusto de poder compartir contigo también, mi amiga, tus saludos a la gente que en este momento nos mira. Bueno, buenas noches, saludos a todos. Esperemos que la conversa sea agradable y de interés para todos. Un placer, encantada siempre de verte, aunque sea a través de la pantalla, igualmente a Tamara. Muchísimas gracias, mi querida amiga. El gusto de poder compartir este espacio que nos invita justamente a generar estas reflexiones diversas en cuanto a lo que implica en este momento la realidad de las personas LGBTI en Venezuela. Y queremos entonces abrir el primer diálogo y las primeras preguntas en este sentido, poder comenzar contigo, mi querida Tamara. Para muchas personas, para quienes estamos desde el activismo, precautelando y queriendo tener información permanente en cuanto a la realidad que atraviesa la población LGBTI en Venezuela, desde el cargo que tú ocupas en el Congreso venezolano, ¿cuán difícil es y cuán difícil ha resultado el generar política pública efectiva que permita garantizar derechos humanos para la población LGBTI en Venezuela? Sí, no podemos escuchar, mi querida Tamara, si de pronto podemos... ¿Escuchan ahora? Ahí estamos, muy bien, muchísimas gracias. Ok, desde inmediatamente después de que se tomó, la mayoría democrática ganó las 3/4 partes de la Asamblea Nacional. Y aún antes de que tomáramos posesión ya habían suprimido o suspendido la elección de 3 diputados para quitar esa supermayoría. Y a partir de ahí ha habido ya alrededor de 140 decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que han bloqueado básicamente todas las funciones de la Asamblea Nacional. El último zarpazo fue en diciembre del año pasado, cuando
se compraron conciencias de alrededor de 16 diputados, 8 principales y el resto suplentes, y se nos privó del acceso al Palacio Legislativo desde entonces, desde enero. En enero accedimos una vez, luego de peleas con la Guardia Nacional, de episodios que implicaron el tratar de brincar las rejas de la Asamblea, o el haber sufrido, en el caso mío, golpes en el pecho de la Guardia Nacional con sus escudos, o haber tenido orine encima lanzado por los llamados colectivos. Aún así logramos entrar en la asamblea, esa fue la última vez. Desde entonces hemos estado haciendo las labores desde fuera de la asamblea con más de 100 diputados, es decir, afortunadamente mantenemos el número de diputados que teníamos inicialmente. No sé si ahora déjame pegarme un poquito más. Y en este sentido, ha sido frustrante porque la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Registro Civil que introdujimos el año pasado no ha podido ser discutida, el año 2016. Y lo único que se ha aprobado es un acuerdo por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y no se ha podido legislar porque en definitiva no se ha podido aprobar ninguna ley desde desde que entramos en funciones. Es decir, no ha habido en este periodo legislativo ninguna ley aprobada por la Asamblea Nacional debido al bloqueo que se ha hecho de sus funciones. Por eso digo yo que es frustrante. Querida Tamara, hemos también podido observar en reiteradas ocasiones que justamente han existido diferentes defensores de derechos humanos en general, pero también de la población LGBT, que ha sido perseguida en más de un momento, que ha sido violentada de sus derechos. Ustedes como tal han tratado de llevar de pronto algún registro de estas circunstancias. Mira, el diputado Rosmin Mantilla, que fue electo junto conmigo, está viviendo actualmente como refugiado, como asilado en Francia. Más recientemente, una de nuestras activistas del estado de Anzoátegui, del Tigre concretamente, de Proinclusión, la casa de su madre en realidad, fue manchada con pintas que decían te vamos a matar, muerte y lesbiana. Debo decir que el mismo día otros activistas que no eran LGBT también se fueron, incluyendo diputados de la Asamblea Nacional, esta llamada Furia Bolivariana, también hizo pintas, hizo grafitis en las fachadas de sus casas y les amenazó de muerte. Pero por supuesto que la única lesbiana abiertamente era ella, y a ella también se le atacó por su orientación sexual. Pero en muchas ocasiones otras personas han sido atacadas por su orientación sexual o su identidad de género. Muchísimas gracias, mi querida Tamara, por ayudarnos a comprender de mejor manera esta información que muchas veces desde afuera, ¿no es cierto?, como tal, también a veces trata de ser tergiversada, que diferentes espacios como tal no quieren que esta realidad se conozca, pero que justamente a través de este tipo de herramientas de uso digital podemos estar en contacto de manera permanente con las y los defensores de derechos, y también por ese lado saber desde los otros países de qué manera podemos seguir articulando mecanismos que nos permitan dar un soporte en la medida de las circunstancias. Mi querida Quiteria, vamos contigo, mi querida amiga, también la importancia que tiene saber en este caso desde la sociedad civil cuáles son estas diferentes reflexiones para ver
¿Cuán difícil en este momento resulta ser LGBTI en Venezuela? No creo que sea solamente en este momento. En este momento estamos en una coyuntura en Venezuela agravada por la aparición del COVID, el COVID-19, pero yo creo que es difícil analizar la llegada de la pandemia de la misma manera para todos los países, porque no lo es. Venezuela está desde el 2015 identificada por Naciones Unidas como en una emergencia humanitaria compleja. Entonces, la llegada de esta pandemia lo que viene es a agravar la situación que ya vivíamos, ¿no? Y que es una emergencia humanitaria compleja. Una emergencia humanitaria compleja definida por Naciones Unidas es, en efecto, una crisis humanitaria. Y la complejidad viene dada porque, a diferencia de otras emergencias humanitarias que se originan a partir de un fenómeno meteorológico, un fenómeno natural, las emergencias humanitarias complejas surgen a partir de conflictos políticos internos o internos en el país, agravados por que fue lo que sucedió en Venezuela, una implosión del Estado en sí. Aquí en Venezuela no hay Estado de Derecho y se eliminó por completo la autonomía y la independencia de las instituciones que conforman un Estado. Y todos los poderes han sido quitados a partir del gobierno. Entonces, en ese marco, estamos nosotros en Venezuela padeciendo desde el 2015, repito, aunque lo habíamos denunciado desde muchísimo antes, una emergencia humanitaria compleja. ¿Y por qué llegamos a ese nivel? ¿No? ¿Por qué Venezuela está en eso? Bueno, sencillamente porque aquí se implosionó el Estado, como lo dije antes, se destruyó el sistema educativo, el sistema productivo, el sistema de salud, el sistema educativo, el valor del trabajo, es decir, a través de muchísimas acciones. El sistema productivo, por ejemplo, se hizo a través de la expropiación de empresas y compañías. Se destruyó la principal fuente económica del país, que es la industria petrolera, ¿no? Entonces, el sistema educativo, por ejemplo, fue a través de la negación de recursos a las universidades, por ejemplo, los sueldos precarios a los maestros, el sistema hospitalario, por ejemplo, se destruyó a través de la corrupción. En vez de dotar hospitales, en vez de darle al personal de salud y todo el personal vinculado al servicio de salud, en vez de mejorarle sus condiciones, en vez de mejorarle sus salarios, lo que se hizo fue ahorcarlos, y la corrupción que ha sido también un grave error, para llamarlo de alguna manera, que ha hundido a nuestro país en la emergencia humanitaria que tenemos. Eso de alguna manera es lo que nos ha llevado a vivir la emergencia humanitaria que tenemos. La misma lo acaba de decir, el poder legislativo que está representado por la Asamblea Nacional fue limitado en sus funciones a partir de sentencias amañadas por un Tribunal Supremo de Justicia que también fue cooptado por el gobierno. Entonces tenemos un Estado que dejó de ser Estado y un gobierno que asumió la mayoría de funciones de un Estado. Paralelamente iba creciendo la violencia, ¿no? Paralelamente iba creciendo la persecución a políticos, a defensores de derechos humanos, a periodistas, a todo aquel que de alguna manera exprese desacuerdo con lo que hace el gobierno, es objeto de persecución. Y obviamente los defensores de derechos humanos de personas LGBTI también estamos allí. Entonces no podemos analizar la situación de personas LGBTI o cómo nos afecta el COVID sin tomar en cuenta que Venezuela está en unas condiciones muy, muy precarias que ya nos califican desde hace muchísimos años como una emergencia humanitaria compleja. Adicionalmente está la situación preexistente
de las personas LGBTI antes del COVID y antes de la emergencia humanitaria compleja. En Venezuela no existe, por ejemplo, una ley amplia que contra la discriminación, que incluya todos los tipos de discriminación y obviamente el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. No se le permite a las parejas del mismo sexo acceder a la institución civil del matrimonio. Por lo tanto, las familias conformadas por personas del mismo sexo carecen de la protección que el Estado está obligado a proporcionar. Y por último, las personas trans no tienen posibilidad de cambiar ni su nombre ni su sexo legalmente, lo cual les facilitaría la vida en sociedad. Todo esto obviamente impide el libre desenvolvimiento de la personalidad y una vida normal como la hace el resto de la sociedad a las personas LGBTI. Perfecto, mi querida Quiteria, muchísimas gracias también por compartirnos con nosotros esta reflexión importante. Cuando empezamos ya a conversar, ¿no es cierto? Y empezamos a querer establecer el diálogo en cuanto a lo que implica la migración venezolana desde los grupos y las poblaciones LGBTI, nos pareció también justamente importante poder abrir este diálogo junto a ustedes y sobre todo aquí en este espacio. Yo quisiera preguntar, mi querida Tamara, acerca de esta investigación de la cual estuviste al frente liderando este proceso, que generó algunos resultados bastante importantes. Por un lado, quisiéramos saber desde tu perspectiva y con base a este estudio, primero, ¿cuáles son esas motivaciones que hacen que las personas LGBTI también se vean obligadas a migrar por un lado o también que hayan tomado la decisión de hacerlo? Y por otro lado, también si es que nos puedes ayudar y nos compartirías desde tu punto de vista, los resultados más importantes de esta investigación que tú la realizaste y también conocer un poco sobre el proceso metodológico. Sí, la investigación fue realizada por medio de encuestas digitales, encuestas online. Fueron planeadas de tal manera de que pudieran ser equiparables dos encuestas paralelas, una personas LGBTI viviendo en Venezuela, otras personas LGBTI viviendo en el extranjero, venezolanas viviendo en el extranjero. Las encuestas, a su vez, tienen el número equivalente de personas, 300 y tantas personas en cada uno de los dos grupos, 10% de los cuales son personas trans, alrededor de un 60% son hombres trans, el resto son mujeres lesbianas y personas bisexuales. El contenido de la encuesta es sumamente amplio. Tiene aspectos desde personales, orientación sexual, identidad de género, estado civil, si viven en pareja, desde cuánto tiempo, en la parte personal. Luego temas de violencia verbal y discriminación en 5 áreas distintas, en 6 áreas distintas. El área, en primer lugar, de la parte educativa, en segundo lugar el tema laboral, en tercer lugar el espacio público y locales abiertos al público, en cuarto lugar las familias de las personas LGBT, en quinto lugar las parejas y en sexto lugar las redes. Ahí tiene información sobre comparativamente sobre cada uno de esos tipos de discriminación y violencia verbal. Luego, la violencia física tiene las respuestas que se dan desde el punto de vista legal, tanto en Venezuela como en el extranjero. Luego, la intención de suicidio de personas LGBT, que es altísima. Luego, los temas religiosos, creencias religiosas, opiniones políticas y temas culturales y étnicos. Todo eso está en un libro que se llama Para dejar de ser fantasma, que está disponible online y que tiene alrededor de 380 páginas con todos sus gráficos. 4 puntos relevantes que debo mencionar a los fines de esta conversación. 1. En líneas generales, la violencia verbal, la discriminación y la violencia física rescinden, caen
entre un 60 y un 75 a 80%, dependiendo de las orientaciones, dependiendo de los tipos de violencia y discriminación, para las personas que están fuera de Venezuela. Quiere decir que el problema es en Venezuela. Podrías verlo al revés, que con relación a las personas que viven en el extranjero, la violencia de personas que viven en Venezuela es entre un 60 y un 75% más alta. Otro hallazgo importante fue que en la violencia intrafamiliar, tanto física como verbal, y la discriminación intrafamiliar, el principal agresor es la madre, es una agresora. Esto fue un hallazgo que me llamó muchísimo la atención porque va a contravía de ideas concebidas. La otra quizás de los hallazgos importantes es la intención de suicidio, que en el caso más alto, que es el de los hombres trans, llega casi al 90% de intención de suicidio y un 60% de actos de suicidio. Es decir, que pusieron en marcha, por supuesto sobrevivieron, porque si no, no hubieran podido responder la encuesta. Pero esa intención de suicidio es de 45 o 47% en el caso de mujeres lesbianas, de 60, 57 o 59% en el caso de hombres gay, muy similar para personas bisexuales, un poco más alta, 60 y tanto % para mujeres trans, y el más terrible de todas las cifras, ya lo di, que llega casi al 90% para los hombres trans. Esto debido, cuando se le pregunta por qué, debido justamente a la desesperación por violencia, discriminación y falta de oportunidades. Cuando vemos el tema religioso, también es bien interesante, porque las personas, dependiendo de su orientación e identidad, mantienen en un 60% creencia en Dios. Es decir, un 40% dice que no cree en Dios, un 60% dice que cree en Dios. Pero de ese 60% que dice que cree en Dios, solamente alrededor de un 17%, hay diferencias en cuanto a las identidades y orientaciones, pero solamente alrededor de un 17% es practicante. Y cuando se le pregunta sobre esto, dicen que la discriminación y sobre todo en las iglesias y la violencia en las iglesias les acerca a Dios y les aleja de las iglesias. Otro de los hallazgos interesantes tiene que ver con la falta de denuncia, pero comparativamente, cuando tú preguntas sobre las denuncias, en Venezuela 0 casos, ninguno ha sido decidido. En las personas LGBT que viven en el extranjero, alrededor del 5% de casos denunciados han sido decididos y el agresor ha sido sancionado. Ahí tú ves otra indicación de la lamentable situación que existe en Venezuela con relación a los grupos LGBT. Muchísimas gracias, mi querida Tamara, por permitirnos tener esta información tan importante. Siempre los datos estadísticos nos permiten también tener una comprensión mucho más amplia de la realidad. Y nada más, mi querida Tamara, quisiera nuevamente que nos pudieras compartir a través de qué espacio la gente puede acceder también a estos resultados para que la gente pudiera conocer sobre esta investigación. Sí, está disponible en principio en la página academia.org, y el link lo pueden obtener en mi página de Facebook, Tamara Adrián. Ahí está posteado el link directo a Academia, pero también entiendo, y no sé si lo montaron, que la gente de AXI iba a montarlo en su propia página web. Si quiere también la gente, por supuesto, de Unión Afirmativa, montarlo en su página, también lo puede hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querida Tamara, por permitirnos tener esta comprensión que es tan importante.
Mi querida Quiteria, amiga mía, tenemos también en cuenta cuán duro es en este momento los diferentes desafíos que se asumen desde la sociedad civil para poder seguir siendo un apoyo y un mecanismo de respuesta a las diferentes demandas, necesidades y dificultades que atraviesa la población venezolana de la diversidad sexogenérica. Yo quisiera que nos ayudes a caracterizar también en unos dos momentos, ¿no es cierto? Por un lado, en este punto, ¿cuáles son los desafíos más grandes que afronta el activismo LGBTI dentro de Venezuela? Y por otro lado, también dentro de esta investigación permanente que se hace desde sociedad civil, también para poder comprender desde tu punto de vista las motivaciones también particulares justamente que hacen que la diversidad sexogenérica venezolana también se vea forzada en muchos de los casos a tener que migrar. Tenía el micrófono cerrado. Mira, antes de responder a tu inquietud, quería resaltar lo valioso que es el trabajo de Tamara, porque en un país donde no hay datos, las organizaciones son las que se encargan de recolectar los datos con las pocas herramientas que tenemos, ¿no? Así que es valiosísimo el trabajo los datos que recolectó Tamara. Pero hay dos otros trabajos que salieron casi que al mismo tiempo que Tamara publicó el suyo, y es uno relacionado con la situación laboral de personas LGBTI hecho por la Organización Acción Ciudadana contra el SIDA. Y ONUSIDA en Venezuela publicó los resultados de 3 informes que hicieron. Uno eran todos sobre prevalencia de VIH en 3 poblaciones clave: hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y mujeres trabajadoras sexuales. Y hay unos datos valiosísimos, tanto como los del informe de Tamara. El informe de Tamara, lo que a mí me llama la atención es los datos de salud, obviamente hoy en día relacionados con la situación del COVID, ¿no? El hecho de que la mayoría de las personas LGBTI encuestadas por Tamara no tienen un seguro de vida, no tienen un seguro social, no tienen acceso a un seguro médico, porque no pueden pagarlo, y el servicio público, pues ahí están los datos de ONUSIDA. De la población que ONUSIDA entrevistó, el 5% de hombres que tienen sexo con hombres dijo haber sido discriminado en centros de servicios de salud, mientras que 3% de las mujeres trans que fueron entrevistadas dijeron haber sido víctimas de discriminación en servicios de salud. El temor, obviamente, que existe justo en este momento es que esa discriminación de la que son víctimas las mujeres trans y los hombres que tienen sexo con hombres se incremente, además de ya el estigma y la discriminación de la que son objetos todos aquellos que de alguna manera son contagiados por el COVID. Entonces, esa combinación de discriminación por orientación sexual o identidad de género podría agravarse también en estos momentos. Y el segundo dato relacionado con lo que publicó Tamara es el hecho de que la discriminación en el hogar viene a partir de la madre. Imagínense todos los jóvenes, niños, adolescentes, e inclusive adultos jóvenes que estén hoy en cuarentena, en casa, con esa familia, con esa mamá, con ese papá que los discrimina. Ahí tenemos, mi querida Quiteria, mi querida Tamara, realmente este dato que nos proporcionan a través de la investigación que justamente hizo Tamara Adrián, realmente es de alto impacto, ¿no? Porque en el imaginario social, ¿no es cierto?, en el imaginario colectivo, de esta forma también en cómo se ha romantizado muchas veces el rol de la madre dentro de las esferas del ser humano. De pronto, mi querida Tamara, querida Quiteria, ¿qué reflexiones se generan al respecto también acerca de este tipo de resultados, ¿no? Porque de pronto, ¿qué lleva en este caso a obtener este tipo de resultados? ¿Cuál puede ser la raíz o el detonante a través del cual sea
porque las cifras lo están evidenciando, que justamente sean discriminados directamente, en este caso, por la mamá. Realmente llama mucho la atención. No sé qué criterio ustedes puedan tener al respecto. Bueno, para mí es sencillamente Adelante, Tamara. No, termina. Te interrumpí. Para mí creo que es la confirmación de que el machismo no es exclusivo de los hombres. Es decir, el machismo, también hay mujeres que son machistas, y eso sencillamente lo demuestra, porque es que no tiene obviamente su origen en este sistema patriarcal, en el que es cultural, que es histórico, y en el que de alguna manera todos estamos inmersos, y todos en algún momento tenemos nuestros momentos de machismo, ¿no? Y creo que esa es una reflexión que nos toca hacer como sociedad, ¿no? Además de que creo que no es una infeliz coincidencia que Venezuela sea uno de los pocos países en el continente donde no se ha aprobado ningún tipo de derecho, y se le sigue impidiendo, negando los derechos a las personas LGBT, a pesar de los muchos intentos y las solicitudes que se hicieron frente a la Asamblea, frente al Poder Ejecutivo. Eso definitivamente está ligado con el machismo que está muy presente en nuestra sociedad en Venezuela. Muchísimas gracias, mi querida Tamara. Yo hice una reflexión en el Centro de Estudios de la Mujer, una reunión que se hizo el año pasado, cuando yo apenas tenía los resultados preliminares de la encuesta, y la discusión giró en torno al papel de la madre como perpetuadora del sistema heterosexista y heterosexuado. Y por ende, más allá de lo que dice Quiteria, es simplemente un rol que no ha sido explorado, del rol de la mujer en la perpetuación de los roles de género tradicionales. Perfecto, muchísimas gracias. Son grandes respuestas a este resultado que realmente no deja de llamarnos la atención, justamente por esta construcción que hemos tenido, ¿no? Del rol de madre, etcétera, y que históricamente, por decirlo de alguna manera, la discriminación más bien solía venir del lado paterno. Así que qué importante es justamente conocer esta información y estos resultados, y motivarle, de hecho, también a la gente que busque de manera directa a través de la fanpage de Tamara Adrián en Facebook la información con base a estos resultados estadísticos que tienen de esta gran investigación, pero también poder conocer sobre las diferentes líneas de trabajo que Quiteria Franco desde su organización viene desarrollando. Mi querida Quiteria, para poder terminar este primer espacio, y imagínense que han pasado 40 minutos, pero literalmente... Sí, y no respondí tu pregunta. ¿No? Entonces, justamente querer conocer esto, porque tenemos una persona que escribe directamente a través de Facebook y dice, ¿no es cierto? Menciona lo siguiente, dice: colegas, desde el 2015 hasta ahora en Venezuela las persecuciones a las y los activistas del LGBT se han venido produciendo. Más de 12 activistas han tenido que salir del país. Menciona, por ejemplo, Daniel Arzola, Fernando Ojeda, Edgar Baptista. Nos menciona también a Jessica Polo, Jesús Rendón, José Manuel Simons, Juan Carlos Viera, Rosmit Mantida, Joan Hernández, Jonathan Mateus, Wendell Oviedo, y también algunos otros activistas que no están mencionados aquí, pero que sabemos están también justamente dando sus apoyos desde diferentes latitudes en el continente. Mi querida Tamara, desde la sociedad civil, desde el activismo LGBT, ¿cuáles son los desafíos más grandes que ustedes enfrentan en el día a día? Bueno, enfrentarse a una dictadura no es fácil. Y a una dictadura absolutamente homofóbica y transfóbica menos. De tal manera de que los retos son que van desde el restablecimiento de la democracia hasta el hecho de que no hay gasolina en Venezuela, desde el tema de la emergencia humanitaria compleja hasta la violación de los derechos humanos. Por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó esta mañana, justamente anoche en realidad,
el informe para el año 2019 y Venezuela, junto con Nicaragua y Cuba, vuelven a aparecer en el capítulo 4 y las 30 y tantas más, son como 40 y pico, de páginas que se refieren a Venezuela, dan cuenta de la desastrosa situación que hay en materia de protección de derechos humanos y también en materia, por ejemplo, que es particular y no es ajeno a lo que estamos viendo, el tema de la protección de los derechos de las mujeres, que se ha mejorado de manera sensible también en Venezuela. No es por azar que al mismo tiempo que se desmejoren los derechos de las mujeres, no se hagan avances y al mismo tiempo se desmejore la calidad de vida de la población LGBT, porque todo está relacionado. Muchísimas gracias, mi querida Tamara. Mi querida Quiteria, la misma pregunta, ¿no? Conocemos tanto de los activistas que han sido mencionados, de otros que no se encuentran en esta lista, pero sabemos que están también en diferentes países. Pero para ustedes que están dentro, ¿no es cierto? Para la sociedad civil como tal en este momento, el tener que hacer más de un doble o triple esfuerzo con el objetivo de justamente no decaer y de seguir siendo una respuesta para la gente, ¿cuáles son los desafíos más grandes que ustedes identifican dentro de el ser activista LGBT en Venezuela? Bueno, definitivamente yo estoy de acuerdo con Tamara, no es fácil hacer activismo y mucho menos incidencia política a favor de cambios en la legislación cuando en una Asamblea Nacional pues no tiene ningún tipo de posibilidad de acción, no se pueden producir leyes. Cuando las instituciones están todas cooptadas por un gobierno de muchísima influencia militar. Las dictaduras con influencia militar no aceptan las sexualidades poco comunes, para llamarlas de alguna manera. Todavía en Venezuela existe el Código Orgánico de Justicia Militar, el artículo 565, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Palabras más, palabras menos. La sanción es la expulsión de las Fuerzas Armadas. Entonces, no es posible desde ese punto de vista hacer ningún tipo de incidencia. Prisión de 1 a 3 años. Criteria y prisión de 1 a 3 años. Correcto, la expulsión y prisión además, ¿no? Desde el año 2012, desde el Estado, siendo Maduro ministro de Relaciones Exteriores, fue quien comenzó públicamente a través de televisión a hacer chistes y señalamientos contra el oponente político utilizando la homosexualidad real o percibida. Entonces, adicionalmente, la realidad del país nos ha llevado a tener que pasar además o agregar a la función como organizaciones de derechos humanos a denunciar los delitos y las violaciones de derechos humanos, pero además a tratar de ayudar en la situación humanitaria de diferentes maneras, ¿no? Básicamente no es fácil. No es fácil y hay que adaptarse a las circunstancias, a los peligros que involucran levantar la voz en contra del gobierno que no es democrático. Así es. Muchísimas gracias, mi querida Quiteria. Mi querida Tamara, justamente también nos estaban haciendo una pregunta más que nos parece fundamental, y es que la estadística justamente nos permite contextualizar de mejor manera la realidad, y muy poco se ha hablado sobre el tema de los aportes económicos a través de los cuales las personas LGBT que están afuera de Venezuela están sosteniendo a sus familias también adentro. Quizás en algún momento podríamos identificar diferentes apoyos, ¿no es cierto?, para también hacer una investigación en este sentido de cuánto aporta la población LGBT en situación de refugio y migración venezolana desde otros países, y que definitivamente también en este momento están poniendo el hombro a la situación venezolana. No sé en cuanto a los temas de condición económica, si es que existe algún dato al respecto también. Yo incluí un dato sobre esto, hay dos datos que se refieren a esto. Uno, sobre las transferencias que hacen las personas LGBT que viven en el extranjero. La gran mayoría hace aportes, pero los aportes son relativamente menores. Yo en este momento no tengo totalmente en la cabeza las cifras, pero la mayoría de los aportes están por debajo de $100 mensuales.
y una minoría está entre 100 y $200. Más de $200 es prácticamente inexistente. Esto es importante mencionarlo porque hoy en día en Venezuela, no así hace un año, pero hoy en día en Venezuela es más caro cualquier producto en Venezuela en dólares que lo que es en el extranjero. Es decir, en Venezuela tú puedes conseguir un producto a 1, 2 o 3 veces el costo que tiene ese producto en dólares en el extranjero. Y hasta el año pasado, con $100 era posible, o era una buena ayuda, una ayuda fundamental para la sobrevivencia de una familia en Venezuela. Hoy en día es una parte pequeña de las necesidades de una familia en Venezuela. Por el otro lado, en cuanto a los aportes, transferencias que hace el Estado, bajo 2 fórmulas, que están también medidas ahí en la encuesta, sobre las bolsas CLAP de comidas y sobre las transferencias directas a través de dinero, a través del carnet de la patria. El resultado es que, si bien en el promedio, alrededor de un 50% tienen acceso a las llamadas bolsas CLAP de comida subsidiada, es bastante irregular. Para la mayoría de las personas, solamente alrededor de un 40% tienen acceso al menos una vez por mes a esta comida subsidiada, pero las razones por las cuales no tienen acceso a ese grupo, ese otro 50%, son notables y tienen que ver, 1, con el hecho de que no se reconoce la identidad de las personas trans; 2, con el hecho de que no se le da acceso a una persona sola, y como no se reconocen las parejas del mismo sexo, las personas que viven con una persona del mismo sexo no son consideradas como familia y no son consideradas dignas de tener acceso a la comida subsidiada. Por el otro lado, en cuanto a recibir subsidios, verán que el subsidio financieros, verán que es muy baja el porcentaje de personas, alrededor de un 27-30%, que reciben auxilio financiero del Estado. El resto o no tiene el carnet de la patria, que es alrededor de un 48%, y de los que tienen el carnet de la patria, simplemente, sobre todo las mujeres trans, los hombres, las mujeres trans sobre todo, y las mujeres lesbianas no tienen, habría que ver por qué, tienen menor acceso a los subsidios monetarios que envía, que son la causa, por cierto, de la inflación, de la hiperinflación en Venezuela, que envía el gobierno de Maduro a través del carnet de la patria, que tienen una función de dominación política por un lado y con la causa de la hiperinflación por el otro. Muchísimas gracias, mi querida Tamara, por estos aportes súper necesarios. Estamos ya llegando a la hora de transmisión, que el tiempo realmente ha sido muy rápido. Y en este sentido, yo quisiera más bien poder terminar este espacio haciéndoles 2 preguntas. 2 preguntas justamente para que nos puedan ayudar ustedes respondiendo. La primera es esta. Mi querida Tamara, mi querida Quiteria, vamos en ese mismo orden. Tamara y Quiteria. No solamente desde el Ecuador, a través de Diálogo Diverso, que hemos podido generar este programa de atención para poder ser una respuesta a las necesidades de la población LGBT de Venezuela, sino también los diferentes esfuerzos que sabemos que en diferentes organizaciones en otros países se hacen. Uno de los desafíos más grandes, pero de hecho una de las necesidades más importantes, es justamente pensar que la integración es posible y sobre todo que pensar en diferentes estrategias de integración son necesarias. Esta integración que permite disminuir de manera progresiva todos los actos xenofóbicos que lastimosamente vive la población venezolana en general, y más aún la población LGBT, que es discriminada por su nacionalidad, pero también por su identidad, por su expresión de género y su orientación sexual también. En este caso, mi querida Tamara, ¿qué recomendación nos darías tú para que desde afuera nosotros también podamos identificar mecanismos ideales, positivos, a través de los cuales podamos generar esta integración positiva, pero sobre todo necesaria en estos momentos? El tema de la integración de las comunidades que han emigrado es siempre ha sido
objeto de estudio, depende mucho de la forma en la cual las personas se insertan. Y uno de los elementos que vería yo con buenos ojos en este sentido, y que son datos duros que da la encuesta, es que prácticamente la mayoría, digamos casi el 80% de las personas tienen un estatus legal y migratorio en los países donde están. Y solamente un pequeño porcentaje, de un 5-7%, está ilegal. El otro porcentaje está con visa de turista que se le puede vencer, pero digamos que casi un 80% está en situación legal migratoria. Por otro lado, encontramos una cifra bien interesante de las parejas, de las personas que viven en Venezuela. Solo alrededor de un 40% viven en pareja, 37-38% viven en pareja. En cambio, de las personas que viven en el extranjero, más del 60% viven en pareja, y casi todas, más de un 60% de ese 60% viven en parejas legalmente reconocidas en los países donde se encuentran. Todo eso coadyuva y ayuda a la discriminación, evitar la discriminación o a rescindir a premiar la integración. Otro dato duro está relacionado con la posición que tienen las personas en el ámbito económico y social. Y observamos que de las personas encuestadas, si bien hay alrededor de un 25% que podríamos catalogar como clase obrera o clase popular, en líneas generales tienes un nivel educativo bastante alto y una posición económica relativamente buena en el sentido de la integración social por el trabajo. De tal manera de que todos esos elementos ayudan. Pero ¿qué pueden hacer las organizaciones? Fundamentalmente ayudar a ver, en caso de que ocurra un acto de discriminación, cuáles son las acciones legales, y ayudar a esas acciones legales, porque sabemos que pueden tener buenos resultados, pero no necesariamente las personas están dispuestas a hacerlo, porque tienen miedo, el miedo que he heredado de aquí de Venezuela, de ir siquiera ante un oficial de justicia por miedo a la revictimización. Muchísimas gracias, mi querida Tamara. Mi querida Quiteria, también hemos tenido una respuesta bastante robusta, contundente y necesaria en este sentido. Y queremos, mi querida amiga, también hacerte esta última pregunta para pasar ya a la última reflexión que vamos a hacer con ustedes dos. Mi querida Quiteria, la gente también nos pregunta si es que en este momento las organizaciones LGBT en Venezuela están preparando, en medida de las posibilidades, algún tipo de en cuanto a la amenaza que tiene el COVID en población LGBTI. A ver, respuesta hay dentro de lo que mencioné antes, que es la respuesta, la ayuda humanitaria que está presente en el país. En el país desde hace 1 año, 2 años, el primer año de manera muy informal, pero el último año se instaló en Venezuela la Oficina de Naciones Unidas para las Emergencias Humanitarias. Dentro de ese marco se ha estado trabajando en conjunto con las organizaciones que están aportando su ayuda en la asistencia humanitaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este momento? En este momento hay muchísimas restricciones, inclusive para las organizaciones más grandes con experiencia en asistencia humanitaria. Te hablo de Acción Solidaria, hablo de Cáritas International, el capítulo Venezuela, y podría mencionarte otras que están trabajando desde hace 2 años ya en la ayuda humanitaria. Inclusive estas organizaciones, que son las más grandes, están teniendo problemas para encontrar 2 cosas básicas: el salvoconducto para poder moverse y luego la gasolina para poder moverse y seguir haciendo su trabajo de asistencia humanitaria. De hecho, este lunes pasado,
la misma oficina de ONU-SIDA reportó no haber podido hacer entrega de los antirretrovirales porque se quedaron sin gasolina. Entonces, la misma oficina de Naciones Unidas está teniendo muchísimos problemas para funcionar aquí. Obviamente, el elemento de la desaparición de muchísimas organizaciones LGBTI también ha afectado el movimiento. Hay un debilitamiento, se ha ido, tú mismo leíste esa lista de artistas que se han ido. Entonces, llevar a cabo una acción humanitaria en este momento es difícil, inclusive para las grandes organizaciones, como te lo acabo de mencionar. Nosotros estamos haciendo, hace como 2 días publicamos en las redes sociales una lista de todas las iniciativas, por lo menos va en línea de lo que ha recomendado la OEA anoche en la publicación, lo publicaron ayer, una guía para el manejo del COVID con un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género y enfocada también en las poblaciones vulnerables. Y una de las recomendaciones que establece la OEA, por lo menos para personas LGBTI, es proporcionar ayuda psicológica. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer referencias a otras organizaciones que están dando servicios servicios psicológicos completamente gratis, precisamente en medio de esta crisis agravada que tenemos, ¿no? Asistencia psicológica, ya eso es un buen inicio. Por lo menos referirlas a otros servicios psicológicos. Mi querida Quiteria, muchísimas gracias por esta información. Vamos ya en este momento a proceder a cerrar este espacio. Sin más, reiterar nuestro enorme agradecimiento. Sabemos que en Venezuela a esta hora son las 20 horas, ¿no es cierto? Estamos una horita más tarde, así que este agradecimiento, sabemos que las diferentes modalidades de teletrabajo que en este momento nos venimos adaptando también en diferentes países, es el hecho de reconocer el tiempo, el esfuerzo y sobre todo que tan importante es para las personas que en este momento se han conectado, para nuestra organización también tener sus voces presentes. Queremos pedirles, mi querida Tamara, un mensaje para toda la población venezolana que vive aquí en el Ecuador, en diferentes países de la región, particularmente a la población LGBT que en este momento te puede escuchar. Mira, vivimos tiempos muy difíciles. El temor mío es el de las consecuencias que pueda tener la paralización de la economía sobre aquellas personas que no tienen un trabajo fijo y que cuentan con su ingreso debido a su trabajo en la calle, del día a día. Eso incluye profesionales, liberales, personas en la economía informal, personas que se dedican a actividades de cualquier otra naturaleza que no sean actividades subordinadas, incluyendo los propios tenedores o propietarios de empresas. La continuación de la epidemia, no sabemos exactamente cuánto tiempo puede durar el aplanamiento e inclusive el comportamiento después de que se levante ese distanciamiento o ese confinamiento que ha sido declarado en muchos países. Y si eso haría que repuntase en ese momento o no la epidemia, no sabemos realmente muchas cosas del COVID-19, pero sí sabemos algo, que está causando estragos en la economía de los países, que está causando estragos en la economía individual de las personas y que puede resultar, uno, insostenible en el corto o mediano plazo para muchas personas mantener el confinamiento, so pena de eventualmente morir de hambre. En segundo lugar, es imposible prever cuánto tiempo
va a tardar el reconstruir las economías de los países. En suma, podemos ver tiempos muy difíciles y la población LGBT, por supuesto, como población vulnerable, puede quedar mucho más expuesta a las consecuencias de estas incertidumbres económicas derivadas del COVID-19. Muchísimas gracias, mi querida Tamara. Mi querida Quiteria, para despedirnos también, un mensaje a la gente que en este momento, a nuestras hermanas y hermanos de Venezuela, en Ecuador, en diferentes países de Latinoamérica, y también para la gente de Venezuela que en este momento nos escucha. A ver, ciertamente lo que vivimos no parece, en este momento parece no tener fecha de culminación, ¿no? Y el panorama puede ser muy difícil para cada persona. Yo lo que les puedo recomendar, y no como una recomendación, quizás es lo que yo he hecho y solamente puedo hablar desde lo que a mí me ha servido. Creo que este tiene que ser un momento de reflexión, y una pregunta que yo me hago todos los días es, ¿qué es lo que debo aprender de esta situación? Yo lo que invitaría a la gente es a preguntarse qué es lo que nos toca aprender de esta situación, independientemente de las dificultades por las que estemos atravesando, en particular las personas LGBTI, ver de qué manera podemos reconocer nuestras emociones. Es normal sentir angustia, es normal sentir miedo. No incrementemos esa angustia pensando en qué pude haber hecho o qué puede ser diferente. Creo que es un momento de reflexionar, de buscar la paz interior que nos toca encontrar. Y lo que a mí me ha servido, y es lo que yo puedo recomendar, es, mira, tomar el sol por lo menos 15 minutos en la mañana. Descubrí que el sol, cuando me expongo al sol, me llena de energía. Eso sirve. Son las pequeñas cosas que podemos hacer, ¿no? Buscar una especie de rutina, tomar un té, el té que mejor te relaje o el que más te calme. Y sí, aprovechar para reflexionar. Yo creo que esto nos tiene que invitar a plantearnos muchísimas cosas, la manera de comunicarnos y comunicarnos con el otro, cómo educarnos, la educación inclusive, ¿no? Yo entiendo que ahorita puede haber muchos padres inquietos por no saber qué hacer con los hijos en la casa, ¿no? Creo que eso es un reto. No le corresponde al papá o a la mamá hacer y asumir el rol de educador, no, le toca seguir asumiendo su rol de papá y no de educador, eso es otra cosa. Entonces, a veces eso nos puede llenar de muchas angustias. Yo creo que lo que nos toca es tratar de encontrar aquello que nos pueda generar un poco de paz. Ser conscientes de que si tenemos una angustia, temor, hay gente que nos puede ayudar. Y siempre es importante pedir ayuda. Y pedir ayuda no significa que seamos débiles. Significa que somos lo suficientemente maduros como para reconocer que necesitamos ayuda. Que necesitamos que otra persona nos tienda la mano. Y cualquier ayuda puede ser, me refiero a ayuda espiritual, sencillamente dar una palabra de consuelo o sencillamente escuchar las necesidades del otro. Eso yo creo que es importante en estos momentos, aunque no podemos tener, lo que estamos es, y a mí me gusta hablar de un distanciamiento físico temporal, porque eso ayuda. No es un distanciamiento social, es una circunstancia y va a terminar. En cualquier momento va a terminar y la vida no será igual, será diferente, pero trataremos de que sea mejor. Muchísimas gracias. Realmente, tanto tu mensaje, Quiteria, como el mensaje de Tamara son profundamente importantes. Y bueno, queremos nuevamente darles las gracias, querida Tamara. Muchísimas gracias por darnos este tiempo. Sabemos que tu día a día son jornadas largas también desde la academia, desde el Congreso, queriendo aportar todos los días para que la realidad en Venezuela pueda ser diferente y sobre todo también en beneficio de las personas de LGBTI, para ti como una gran lideresa, una gran mujer y un referente para quienes desde el activismo también sumamos con nuestro granito de arena para un mejor alcance en los derechos humanos de las personas LGBT en nuestra región. Por otro lado, también mi querida Quiteria, gracias, muchísimas gracias, amiga.
por las diferentes oportunidades que hemos tenido de ir coordinando esfuerzos para continuar siendo desde sociedad civil una respuesta positiva, necesaria y sobre todo práctica para las necesidades que atraviesan las personas. Queremos darles las gracias a todas las personas que se han dado cita en este espacio, en el programa 3D de Diálogo Diverso en Directo, que ha sido posible con el apoyo del Programa y Refugio y Migración de los Estados Unidos, que permite que en el Ecuador, desde CARE, Diálogo Diverso y Fundación Alas de Colibrí, instauremos el proyecto Todos los Lugares, Todas las Personas, que nos permite justamente precautelar la integridad, los derechos, la respuesta a las necesidades de la población venezolana. Sin más, invitarles para que por favor puedan revisar una vez más la información que nos ha proporcionado Tamara Adrián sobre esta muy importante investigación a través de sus redes sociales, y por otro lado también poder seguir de manera permanente la información que Quiteria Franco nos ofrece a través de la organización en Venezuela que viene trabajando por los derechos de las personas LGBTI. Así que, queridas amigas, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana en estas noches de Diálogo Diverso en Directo. Un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche. Chao, gracias.